Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Si ustedes van en mi canal a lo que se llama lista de reproducción o en inglés playlist, van a ver uno que dice Historia de Chile y ahí se van a encontrar, se van hacia el final, no al comienzo del playlist, sino que al final, o sea, de los videos recientes de 4 meses atrás, van a encontrar lo que es la descripción que hice sobre la conquista del Perú. Después el tema de las guerras civiles dentro de los almagristas, entre los almagristas y los pizarristas, la expedición de Diego de Almagro con detalles y después la expedición de Pedro de Valdivia con detalles y la fundación de Santiago, de La Serena, la expedición de Monroy de vuelta al Perú pidiendo socorros, cómo quedó prisionero en el valle de Copiapó, cómo se escapó, etcétera. Y después Valdivia, como dice el dicho, los deja a todos en la playa, Capitán Araya los deja a todos en la playa y él se embarcó. Se embarcó de forma pícara, pero no le quedaba de otra, en el único embarcación que había en Valparaíso y dejó a su gente. Desde ahí escribía decretos, seguía gobernando desde la embarcación. Se produjo ¿cómo se llama esto? Un amotinamiento, un complot. Murió finalmente Pedro Sancho de la Hoz en Santiago y después vino, bueno, tratamos todo lo que era la insurrección de los indígenas, esos 2 años, el primer año que fue de hambre y el segundo año que fue de desnudez, de estar en harapos, desnudos, literalmente, con algunas ropas indígenas que podían encontrar los españoles. Entonces todo lo que fue lo duro de la conquista de Santiago, de la conquista de todo el valle del Maipo, el valle de la Concagua, del río Aconcagua y el valle del Cachapoal. Esos tres valles fueron los que eh, fue muy duro aquello. Entonces después hemos seguido la narración de Valdivia que se fue al Perú y voy a continuar con esto que estuvo en el Perú, estuvo cooperando con el virrey Lagasca en una batalla que fue importante y bueno, voy a continuar pero leyendo porque está muy interesante. Valdivia vuelve a Chile. Valdivia, una vez absuelto, porque lo tuvieron preso, lo acusaron de varias cosas, entre ellas de adulterio, porque estaba amancebado con la Inés de Suárez, y eso era penado por la ley, porque él debía estar con su señora, que la tenía en Marina de Gaete. ¿Cómo se llama? Marina Ortiz de Gaete. Por aquí está el nombre. Aquí está, Marina Ortiz de Gaete, correcto. Y después llegó ella, pero cuando llegó ya había muerto Pedro Valdivia. Entonces ahora vamos a ir viendo una serie de videos de todo lo que pasó antes de la trágica muerte de Valdivia y la acción del nefasto y genial estratega mapuche llamado Lautaro o Laftraro. No sé, no soy experto en mapudungun. Entonces estaba Valdivia en Lima con, eh, con hubo destrucción de La Serena, expediciones despachadas por Valdivia, etcétera. La Gasca le hace detener y le procesa. ¿Ah? Él estuvo ahí con el ejército de la Gasca peleando por el rey. Todo eso lo hemos leído con el viaje de Valdivia al Perú. Entonces, Valdivia fue absuelto y se dirigió de Lima a Arequipa, a donde llegó el 24 de diciembre de 1548. La fundación de Santiago es 1541. Todos esos años fueron de lucha por someter todo lo que era la zona desde el Copiapó, porque todo lo que fue el río Huasco, Copiapó, Elqui, hubo mucha resistencia indígena. Y después lo que se llamaban los Picunches, que era la zona del valle del Maipo, del valle de Aconcagua, o la cultura chincha chilena, da lo mismo la apelativo.
era una cultura parecida con el Cachapoal, y después ya del Maule hacia el sur estaban los Pomaucaes, que después le agregaron una R, Promaucaes, pero eran Pomaucaes, que era una mezcla entre los picunches y los mapuches que ya comenzaban a partir del Itata hasta el Tolten, entre la cordillera y el mar. Entonces, Valdivia llegó a Arica el 21 de enero de 1549 y se dio a la vela en el galeón San Cristóbal con 200 hombres que había logrado reunir, un refuerzo importantísimo. En su mayoría eran soldados dispersos que vagaban por los campos, buscando su sustento y cometiendo todo género de depredaciones. Tocó en La Serena, ya reducida a cenizas, donde dejó algunas cartas con instrucciones para Quiroga, Rodrigo de Quiroga y Maldonado, que andaban en la región. Después se hizo a la vela y en este galeón, con sus 200 soldados, llegó a Quintero, a la bahía de Quintero, que es la más resguardada de toda la zona. Y de allí siguió a Valparaíso a principios de abril de 1549. El regreso del gobernador fue seguido de mucha actividad en el cabildo. El 2 de mayo se presentó Jerónimo de Alderete con su nombramiento de tesorero por el virrey Blasco Núñez de Vela, ratificado por la Gasca. Habían cambiado de virrey en el Perú. El 29 se presentaron Esteban de Sosa, contador, y Vicencio del Monte, veedor, ambos nombrados por la Gasca. Estos tres oficiales reales quedaron con derecho a voz y voto en el cabildo de la ciudad donde estuvieren. Por fin, después de una larga discusión sobre los términos del juramento del gobernador, este se verificó el 20 de julio de 1549. Pedro de Valdivia eh, juramentó como gobernador por segunda vez, esta vez confirmado desde el rey hasta el virrey, en forma de un pleito homenaje que, como deseaba Valdivia, y enseguida con arreglo a la fórmula de los juramentos para los gobernadores, como deseaba el cabildo, etc. 2 días más tarde, Valdivia confirmó a Francisco de Villagra por su teniente gobernador, diciéndole, comillas, me habéis dado tan buena cuenta y razón de lo que os dejé encargado de parte de su majestad, como lo suelen y acostumbran dar los caballeros de vuestra profesión y calidad. Cierre de comillas. Es decir, Francisco de Villagra era el segundo de a bordo y había quedado a cargo de la gobernación mientras Valdivia estaba en el Perú. El 20 de junio de 1549, Valdivia nombró a Francisco de Aguirre teniente de gobernador de la zona comprendida entre el Choapa y Atacama, o sea, todo lo que es el norte chico, con el encargo de fundar nuevamente la ciudad de La Serena y de mantener expeditas las comunicaciones con el Perú. Un mes más tarde, amplió sus facultades, autorizándolo para conceder encomiendas. Aguirre salió de Santiago con solo 5 soldados y 300 indios auxiliares. Pero había en esa fecha en el norte alrededor de 50 españoles procedentes de los grupos de Maldonado y de Pedro de Villagra. Pedro de Villagra era primo de Francisco de Villagra y era el mejor guerrero que había en ese momento. Maldonado alcanzó a rehacer algunos edificios y Pedro de Villagra pacificó la región de Copiapó al sur y pactó una tregua con los indios de más al norte. Sobre estas bases procedió Aguirre a fundar de nuevo la ciudad el 26 de agosto de 1549, que había sido destruida por la insurrección indígena. Aguirre adoptó con los indios una política opuesta a la de Villagra. Les persiguió implacablemente
y quemó aún a los que huían sin oponer resistencia, los perseguía igual. Afianzó la paz del norte más que por el terror, por el exterminio de los indios. Ese era Francisco de Aguirre, perdón. En adelante, el camino del Perú quedó expedito, pero la región quedó sin brazos para explotar los lavaderos de oro y desarrollar las faenas agrícolas. La determinación de Valdivia de independizar el norte encontró tenaz resistencia en el Cabildo de Santiago y en los pobladores en general. El procurador de la ciudad, Pedro de Miranda, se presentó solicitando que se mantuvieran los antiguos términos de la ciudad, los cuales comprendían desde el Copiapó hasta Litata, es decir, Santiago era el centro urbano desde el río Copiapó hasta el río Itata, hasta la frontera con los mapuches, es decir, una tremenda extensión de territorio. En la misma presentación se pedía que se declarara capital a Santiago. Valdivia accedió a esta segunda exigencia que coincidía con su propio pensamiento. Santiago quedó como cabeza de la gobernación en julio de 1549, pero sus términos solo abarcaron por el norte hasta el Choapa y por el sur hasta Litata. Es decir, quedó una zona autónoma de gobernación autónoma desde el Choapa hasta el río Copiapó, hasta el desierto de Atacama, que estaba ahí don Francisco de Aguirre. La autoridad de Aguirre recibió dos limitaciones. Debería ir contra los indios cuando se lo ordenara el Cabildo de Santiago. Es decir, si había una sublevación de indígenas en la zona de Santiago, Aguirre debería ir en socorro. Y en la administración de justicia de La Serena, de la recién refundada ciudad de La Serena, podía intervenir la justicia mayor de Santiago, quedaba supeditado y dependiente de la justicia de Santiago. Ahora vienen los preparativos de la expedición a Arauco. Parte de los pobladores de Santiago estaba impaciente por conquistar el sur de Chile. Los españoles, que no alcanzaron a recibir encomiendas dentro de los términos de La Serena y de Santiago, y los recién venidos en las últimas expediciones, esperaban encontrar, como ellos decían, de qué comer, es decir, tener un territorio con indígenas para poder tener labores ya sean mineras o agrícolas. Y pensaban ellos que podían tener de comer, que llamaban ellos, tener que comer en las verdes praderas y frondosos bosques densamente poblados que Valdivia había descubierto en su primera expedición al Biobío en 1546, donde hubo una batalla muy difícil, muy dura, y Valdivia se percató de que esos indígenas eran tan belicosos que la idea era poder volver, pero con mayor fuerza bélica. El propio gobernador, como hemos visto, había emprendido la conquista con la vista fija en el estrecho. Él pensaba llegar hasta el estrecho de Magallanes. La delimitación de la Gasca no había logrado apartarlo de su propósito. Los preparativos de la expedición estaban ya muy adelantados cuando el 8 de septiembre de 1549 el caballo de Valdivia cayó mientras evolucionaba con sus soldados, porque hacían prácticas, estaban siempre en ejercicios para estar en condiciones de lucha. Valdivia se fracturó un pie y sobrevinieron complicaciones graves que le tuvieron entre la vida y la muerte. Lo mismo cuando fue de, de Lima a Arequipa y después a Arica, también tuvo una fiebre y estuvo a punto de morir. O sea, en un año, Valdivia estuvo a punto de perder su vida por problemas de salud. Desde la cama, prosiguió febrilmente los preparativos. Tal era la voluntad de hierro de Valdivia. El 20 de diciembre otorgó testamento cerrado ante Juan de Cárdenas,
lo entregó a los cabildantes para que lo guardaran en el acta de 3 llaves, en un acta de 3 llaves, y les hizo jurar que si moría, cumplirían fielmente su contenido. Él estaba pensando que en la expedición al sur podía morir fácilmente. A principios de enero de 1550 partió la expedición, pertrechada para una larga campaña que incluía la probabilidad de invernar en el sur. Se componía de 200 españoles de a caballo y de a pie, no todos tenían caballo, con numerosos indios auxiliares. Iba de teniente general don Jerónimo de Alderete y de maestre de campo don Pedro de Villagra, el gran guerrero. Constaba de 4 compañías mandadas por Valdivia, una, otra por Alderete, otra por Pedro de Villagra y otra por Diego de Oro. El gobernador, que aún no podía sostenerse en pie, iba en una silla de mano llevada por los indios. El Cabildo de Santiago quedó facultado para designar capitán y para arbitrar todas las medidas necesarias para la defensa en caso del levantamiento de los indios comarcanos del Valle del Maipo y otros valles. En 20 días llegó Valdivia a las márgenes del río Itata, sin encontrar resistencia. Esto está un poco más al sur de Chillán, de la ciudad de Chillán, sin encontrar resistencia. Desde allí devolvió a los yanaconas o indios pacíficos, que labraban la tierra y extraían el oro. Los envió de vuelta para que trabajasen en Santiago con la gente de Santiago en la producción y en el trabajo de minas, de lavaderos de oro y de agricultura. La expedición quedó formada por los 200 españoles y los indios de guerra del Maule al norte, es decir, eran gente de otros, más bien promaucaes, comandados en jefe por el cacique Michimalongo, ahora aliado de los españoles. El que luchó tantos años contra Valdivia terminó por ser su aliado. Va a empezar la guerra de Arauco. 40.000 guerreros mapuches van a luchar durante 3 siglos por el predominio y la supervivencia contra el invasor español y sus descendientes, y contra los antiguos señores del suelo, los representantes del pueblo chincha chileno, ahora aliado del nuevo invasor, los llamados picunches, contra el que siglos atrás arruinaría su civilización. Guerra sin ejemplo, como se ha calificado, fue una guerra sin ejemplo y sin rival en cuanto a heroísmo, si se la considera en conjunto y no se mide por el número de los combatientes, sino por la pujanza y la gloria de los hechos de armas. La primera fase de la lucha se caracteriza en los comienzos por la aplastante superioridad de las armas españolas y al final por la sorprendente imaginación guerrera del pueblo mapuche y sus progresos en las armas, en la táctica y en la estrategia, que ya conocemos en líneas generales y que ahora vamos a ver sobre el terreno. La genialidad militar mapuche. Los españoles no tenían todavía cañones y sus fusiles de chispa iban a contar muy poco en la lucha contra el pueblo mapuche, que no temía su estampido. El arcabuz exigía, por su peso, ser apoyado en una horquilla o en un árbol, lo que inmovilizaba al arcabucero. Enseguida, su carga era muy engorrosa y demoraba mucho tiempo. El soldado tenía que tomar de su cartuchera una medida de pólvora y cargar el arcabuz por la boca. Después de disparar,
necesitaba encender la carga con una mecha que se aplicaba al oído del cañón. En un combate hacían muy pocos disparos y en las cargas y en los combates cuerpo a cuerpo era más un estorbo que un arma eficaz. Las verdaderas armas ofensivas del soldado español del siglo XVI eran las picas, casi 3 metros de largo, de madera de fresno, rematadas en una punta de acero de 3 o 4 filos. El jinete las afianzaba con correas al pecho del caballo y al arzón de la silla para darles más fuerza, y el infante las usaba a la manera de la bayoneta moderna. El empleo de la espada era común en la caballería y al infante y constituía el arma de uso más general. Aquí me recuerdo que vi una vez un programa en Discovery Channel donde mostraban con ejercicios de tecnología, simulación de cuerpos humanos, etcétera, cuál era el arma más letal de las armas blancas. Veían la lanza, etcétera. La más letal era la espada, con un estudio científico. También solían usar el hacha de combate y las clavas. Medio siglo más tarde, no sé lo que son las clavas, pueden ustedes consultar. Medio siglo más tarde, Alonso de Rivera, el gran gobernador Alonso de Rivera, llegaremos a él en algún momento, afirmaba que los soldados de Chile estaban muy retrasados en el uso de la pica, pero es posible que la escasez de esta arma proviniera de la pérdida de las que trajeron los españoles, porque eran perdidas cuando eran derrotados por los mapuches se hacían de esas picas. En las numerosas derrotas que experimentaron a partir del gran desastre de Tucapel, donde murió Valdivia, que lo vamos a ver en unos 3 o 4 videos más allá. Los infantes llevaban una coraza que defendía el pecho y las espaldas sin embarazar los movimientos. Los jinetes usaban armadura completa que los cubría de pies a cabeza. Hay que entender que ese famoso morrión era una tecnología avanzadísima, superior a la tecnología que tenían los romanos, por ejemplo, y los señores feudales. El morrión era una tecnología para que la espada quedara, una espada que venía de arriba, quedara sujeta y no pasara hacia abajo. Y protegía los oídos, era un casco de muy buena tecnología el morrión. Todos llevaban cascos de acero con carrilleras, pero sin visera, acolchados por dentro para proteger la cabeza y los lados de la cara. Los escudos o adargas que llevaban en el brazo izquierdo para parar los golpes del enemigo eran generalmente de cuero. Los capitanes y algunos soldados ricos usaban cota de malla, la famosa cota de malla. Estas defensas hacían al español casi invulnerable contra las flechas, las hondas, las lanzas y las picas con punta de madera endurecida de los mapuches, y amortiguaban los efectos de los golpes de sus mazas y macanas. Pero vamos a ver después en el transcurso de la lectura de esta guerra que los mapuches pudieron desarrollar con imaginación armas que pudieron derrotar a los españoles. Los araucanos estaban perfectamente informados por sus espías de los propósitos, de los preparativos y de la marcha de los españoles, y se prepararon para aniquilarlos o obligarlos a retroceder como había sucedido en el año 46, como ya lo habían hecho con los ejércitos incaicos y con Gómez de Alvarado en 1536, el adelantado de Diego de Almagro, y con el propio Valdivia en 1546, donde fue la famosa batalla de Quilacura, una batalla muy dura que hizo retroceder a Valdivia y volver a Santiago. Todo induce a suponer que, después de esta última batalla, habían perfeccionado sus armas, pero aún se les advierte algo desconcertados ante las novedades introducidas
por los españoles en la guerra. La muerte a distancia, sin golpe visible, y el fogonazo de los arcabuces dentro de su concepción mágica del cosmos, posiblemente revistió a los españoles de poderes sobrenaturales durante los primeros tiempos. Tardaron algo en alcanzar la serenidad ante las cargas de caballería y sus invenciones para contrarrestarlas solo se exteriorizaron a partir de la famosa batalla de Tucapel. Los españoles, por su lado, advirtieron desde el principio el coraje y el impulso combativo del mapuche, pero tardaron decenas de años en darse cuenta del poder de su imaginación militar y de la tenacidad de su energía guerrera. Casi todos los grandes desastres de las armas españolas fueron la resultante del desconcierto producido por las creaciones de la imaginación mapuche en las armas y en la táctica. La elección del terreno y el combate por secciones escalonadas originaron el desastre de Tucapel y la innovación del lazo, el de Marigüeño. Valdivia murió sin comprender en toda su extensión la distancia que mediaba entre el araucano o mapuche y el común de los indios guerreros de toda América. De haberla advertido, habría subordinado a ella el avance de la conquista y no habría sucumbido en Tucapel. Solo después de esta batalla y de Marigüeño empezaron los conquistadores a darse cuenta de esto. Pero los gobernadores y generales españoles recién llegados no prestaban crédito a los acertos de los antiguos soldados hasta que ellos mismos lo experimentaban en carne propia. Es decir, Valdivia pensó que los había derrotado y dispersó sus fuerzas y fundó muchas ciudades que vamos a ver ahora, pero eso fue la condenación, porque no pensó que el mapuche tenía esa característica de genialidad y de tesón, de carácter, la inteligencia y el carácter, inteligencia y voluntad para poder combatir. Entonces, él dispersó las fuerzas. Si Valdivia hubiera advertido las diferencias que existían de estos indígenas, como eran, como se mostraron a través de 3 siglos, la conquista de Valdivia habría sido mucho más prudente, consolidando territorios. El íbero godo, el español godo, el mejor soldado del mundo en el siglo XVI, mantuvo durante toda la lucha la superioridad aplastante de sus armas, la de sus fuerzas físicas, resultado de la enorme desproporción de las tallas y del desarrollo mental de este hombre del Renacimiento, y la que surgía de las modalidades de su energía guerrera, producto de una psiquis ya muy adelantada con respecto a toda Europa. El guerrero español era superior con respecto a todos los guerreros europeos, incluso era superior al guerrero musulmán, otomano, y sin duda que fue superior al mapuche. Pero su imaginación creadora se mostró inferior a la del mapuche en el terreno de la táctica y de la estrategia. Inventó poco y casi siempre con retraso. Valdivia, volvamos a la campaña de Valdivia. Valdivia pudo montar a caballo en el Itata, pero en el primer encuentro recio que se libró en el paso del río Laja, mandó a Pedro de Villagra, jefe de la vanguardia, y esta expedición llegó al Biobío el 24 de enero de 1550. En las márgenes de este río se libraron varios combates entre españoles y grupos de mapuches, en los cuales vencieron fácilmente los castellanos. En uno de ellos, los españoles quitaron a los indios un crecido número de llamas y alpacas, que Valdivia hace subir a más de 1000. El gobernador atravesó el Biobío con 50 jinetes, desbarató a los indios en una impetuosa carga
y dando la vuelta repasó el Laja, volvió a pasar el Laja hacia el norte y convergió hacia la costa en dirección al río Andalién, que va serpenteando entre montañas, entre lo que es la cordillera de la costa, lleno de bosques intensos, de selva impenetrable, pero tú vas por la orilla del río Andalién, lo que es actualmente Quillón, Quillón y después la comuna de La Florida, y va llegando uno a lo que es ahora Collao, en la ciudad de Concepción, donde está el terminal de buses Collao y donde está el estadio de fútbol, estadio Atlético Collao. Ahí ya viene la planicie. O sea, porque él ya lo había recorrido, dice, porque él había recorrido en el año 1546 ese lugar y le tenía, como decimos en Chile, le había echado del ojo. Al segundo día de estar acampado entre las lagunas que entonces ocupaban el terreno donde hoy se asienta Concepción, todavía está la laguna Las Tres Pascualas, había otra laguna, habían dos lagunas, en lo que es ahora actualmente Concepción. El 22 de febrero de 1550, como a las 10 de la noche, cayó sobre el campamento español un ejército que algunos cronistas hacen llegar hasta 15 o 20.000 indios. Yo creo que es correcto. Era una cantidad gigante de indígenas. Formados en 3 escuadrones. Y atacaron, como escribe Valdivia al rey, abre comillas, con tal ímpetu y alarido que parecían hundir la tierra y comenzaron a pelear de tal manera que prometo, mi rey, le escribe al rey, mi fe, que a 30 años que sirvo a vuestra majestad y he peleado contra muchas naciones y nunca tal tesón de gente he visto jamás de pelear. Cierre de comillas. Valdivia había apoyado su campamento entre las lagunas de agua dulce que había en el valle, y esta circunstancia le permitió batirse en un solo frente. Eso lo hacían entre dos cerros, entre dos lagunas. Los caballos retrocedieron encabritados ante el muro de picas y lanzas que les opusieron los indígenas y los golpes de mazas y de macanas que los aturdían. La batalla estaba perdida. Valdivia lo comprendió y como último recurso ordenó echar pie a tierra y formar un escuadrón de lanzas y picas auxiliados por los arcabuceros. El combate se restableció y los indios se dispersaron al amanecer. Los españoles tuvieron un solo muerto por el desvío de una bala de arcabuz y 60 soldados y 60 caballos heridos. Los documentos nada consignan sobre las bajas que sufrieron los indios auxiliares comandados por el cacique Michimalongo. Tampoco es posible precisar las de los mapuches. Ya en esta batalla tomó la guerra de Arauco una fisonomía que sólo se eclipsó por momentos. La de una guerra entre indígenas chincha chilenos o picunchas del norte, más tarde auxiliado por facciones de mapuches disidentes y algunas veces por indios venidos del Perú, capitaneados por españoles, y el grueso del pueblo mapuche, capitaneado por sus caciques, que eran 210 en total, y más tarde también por mestizos y por desertores mapuches. Fue una causa que hubo un trasvasije durante tantos siglos de lucha, donde había españoles que se iban del campo a pelear con los mapuches, había mestizos que eran hijos de españoles de madre mapuche. Y como les digo, también vinieron muchos indios del Perú a reforzar en esta lucha, en esta guerra. Vamos a la segunda batalla. Mientras se curaban los heridos y los caballos, los españoles empezaron la construcción de un fuerte en el asiento elegido para la nueva ciudad.
Valdivia se había fijado un puerto de bahía. Dice, ¿qué le escribe Valdivia al rey? Dice, el mejor que hay en las Indias, y un río tan grande por un cabo que entra en la mar, de la mejor pesquería del mundo y muchas sardinas, cefalos, tuninas, merluzas, lampreas, lenguados y otros 1000 géneros de pescados, y por la otra, otro riachuelo pequeño que corre todo el año y de muy delgada y clara agua. Es decir, estaba el río Andalién, que desembocaba, había un riachuelo, y entre medio de los dos ríos, dando a la bahía que se llama actualmente de Talcahuano. Esto estamos hablando un poco más al sur oeste de lo que es actualmente la ciudad de Penco. El 3 de marzo, los españoles se habían recogido al fuerte y, y a pleno mediodía, Valdivia estimó su número en 80.000 indios que llegaron a pelear. Si reparamos en que todo el estado de Arauco no podía poner más de 50.000 hombres sobre las armas, porque después vino una peste de tifus, una sequía que mermó la población, pero en aquellos momentos estaba en plenitud de población. Lo prudente es pensar que no excedería de 15.000 hombres, que era de los hombres que estaban en la zona que va del río Andalién, del Itata, del río Laja, del río Biobío, hasta, digamos, hasta el río Leu, una zona así, para poder juntarse. El resto de la zona de la Araucanía no podía congregar, no podían acudir guerreros de tan lejos. Pero no hay base alguna que permita hacer un cálculo fundado. Venían dice Valdivia en sus cartas al rey, venían en extremo muy desvergonzados en 4 escuadrones de la gente más que lucían, y bien dispuesta de indios que se han visto en todas partes, y más bien armada de pescuezos de carneros y de ovejas y cueros de lobos marinos crudos, de infinitos colores, que eran en extremo cosa muy vistosa, y grandes penachos, todos con celadas de cuero de aquellos cueros, de manera de bonetes de grandes clérigos. El bonete, si no lo saben, yo lo sé, pero si no lo saben, consulten. El bonete de los clérigos. Parecían a bonetes de clérigos. Que no hay hacha de armas, decía Valdivia, no hay hacha ni espada que, por acerada que fuera, que haga daño a los que los trajere, a los que llevaban estos bonetes de cuero de lobo. El gobernador pensó defenderse en el fuerte, pero Pedro de Villagra, que siempre le excedió mucho en cuanto a general, le disuadió de esa idea. La idea era, la discusión entre Pedro de Valdivia y Pedro de Villagra era si aguantábamos a los indígenas en el fuerte que estaba construyéndose. Perdón, discúlpenme. Habrían quedado sitiados por los asaltantes. Según Pedro de Villagra, era preferible aprovechar la luz del día y buscar la decisión de una carga de caballería, porque la carga de caballería los indios quedaban espantados. Y eligieron esto. Y en vez de la batalla, solo hubo una carga de caballería contundente que los puso en fuga y en persecución. Quedaron en el campo más de 500 indios muertos y quedaron en poder de los vencedores 400 prisioneros. Valdivia les hizo cortar la mano derecha y las narices, y los puso en libertad para que sembraran el terror entre las tribus. Yo creo que fue aparte de inmoral y horrible lo que hizo Valdivia, eso también fomentó más que el terror, el odio. Y el que contempló eso, siendo caballerizo de Valdivia en ese momento, trabajando para él como promaucae, era Laftraro,
o Lautaro, que vio esta atrocidad y desde ahí juró venganza. Los españoles no pudieron explicarse lo que había ocurrido y empezaron a buscar causas sobrenaturales a esta dispersión de tal masa humana de 15.000 guerreros. Interrogaron a los indios, que se limitaban a afirmar lo mismo que los españoles inconscientemente les sugerían. Valdivia atribuyó la fácil victoria a la ayuda de Dios y a Nuestra Señora la Virgen y al apóstol Santiago. El 9 de marzo, mientras los mapuches cruzaban el Biobío, cayó entre ellos un aerolito tan luminoso que se percibió desde el campo español. El campo español estaba al otro, en lo que es ahora, como les digo, cerca de lo que es Penco, y desde ahí miraron y en el río, estaban cruzando el río regresando a sus hogares y les cayó un aerolito. La batalla había sido el 3 de marzo, esto fue el 9. Valdivia refiere al rey que, a decir de los naturales, había salido de la centella una señora vestida de blanco, muy hermosa, y les había dicho, abre comillas, lo que le había dicho la Virgen María: servid a los cristianos y no vais contra ellos, porque son muy valientes y os matarán a todos. Apenas desapareció la señora, se presentó el diablo y los convenció de que debían seguir adelante, ofreciéndose para acompañarlos y asegurarles que, al ver su número, los españoles caerían muertos de miedo. Los indios siguieron los consejos del diablo, que es su patrono, pero apenas empezaron a combatir, cayó en medio de ellos, de sus escuadrones, un hombre viejo con un caballo blanco y les dijo: huid todos, que los matarán estos cristianos. Bueno, en todo caso yo comparto con Valdivia el hecho de que los mapuches siguieron al diablo, y hay una minoría mapuche hasta el día de hoy que sigue al diablo. El diablo cogió, yo soy de la misma idea, podrán decir que es una cosa anticuada, loca, pero es así. La creencia de un milagro duró largos años. Se tramitó la erección de una ermita y todavía en 1912 ponía en duros aprietos al historiador Crescente Rasuris, que creyó deber consagrar un título a la dilucidación del punto. A pesar del apretado raciocinio del ilustre prelado, para convencer a sus lectores del embuste, de la mentira de los españoles, la verdad está en la relación de Valdivia. Basta reemplazar las creencias cristianas por las mapuches para explicarse lo que ocurrió. La caída del aerolito durante el paso del río es un hecho que los indios y españoles están contestes. O sea, los dos están de acuerdo en que cayó un aerolito, mientras los mapuches estaban cruzando el río. Dentro de la mentalidad araucana, este fenómeno era manifestación del enojo de los pillanes, de sus dioses. Se había violado algún tabú o se había faltado a algún atmapu. Consultaron a los bohuevoes e hicieron expiaciones. De aquí su detención, su retardo y el acuerdo de seguir adelante en la empresa después de hacer las expiaciones, es decir, buscar el consejo del diablo, según los españoles. Pero lo hicieron con desconfianza, inconscientemente predispuestos a coger un signo adverso. O sea, la caída del aerolito a los mapuches los dejó débiles para poder intentar una tercera batalla. Hasta ese momento los mapuches llamaban a los españoles soldados del Inca, llamándolos a nosotros ingas, a nuestros caballos uques incas, que quiere decir ovejas de incas. Dado el contacto entre mapuches y picunches, no es posible suponer que se trate de una confusión, pues estos últimos tenían conciencia muy clara de la llegada de los españoles al Perú y de la caída y del asesinato del Inca. Es más probable que la mentalidad mapuche al principio no haya podido representarse otros hombres civilizados que los incaicos,
y haya extendido a los españoles la denominación. Hay que entender que habían dialectos, pero había un idioma común que era el mapudungún desde el Aconcagua, desde la valle de Aconcagua hasta Chiloé. Valdivia creía asentada a firme la dominación española hasta la línea del Biobío. Confiaba en que los araucanos no reanudarían la guerra, y así fue. Lo reforzaba en esta creencia la calma que se siguió a la dispersión del 12 de marzo. Los mapuches no habían opuesto resistencia a las diversas expediciones enviadas hacia la costa y hacia el interior del territorio araucano. Juan Bautista Pastene había llegado trayendo por mar un refuerzo de 50 hombres y provisiones. Juan Bautista Pastene se había embarcado con provisiones, dice aquí un refuerzo de 50 hombres, provisiones y bastimentos. Los bastimentos son herramientas de hierro, eh, muebles, cosas por el estilo, ropa, los bastimentos. Y este Juan Bautista Pastene era el navegante que tenía Pedro de Valdivia con su barco, que para recoger comida y reconocer la costa de Arauco, Valdivia le dijo, ándate al sur a reconocer. Pastene recaló en la isla de Talca o de Tralca, la isla del trueno, que es la que se llama ahora la isla de Santa María. Estaba llena de bosques espesos y de una población muy amigable. Y regresó de la isla Santa María con abundantes provisiones obsequiadas por los naturales y con informes muy halagadores sobre la tierra. Dice, vieron la más linda tierra del mundo, con lo más apacible es sitio para poblar una ciudad mayor que la de Sevilla. Los naturales no habían opuesto resistencia a este navegante Pastene y aún habían traído algunos indios y caciques para mostrárselos a Valdivia. Otra expedición a cargo de Pedro de Villagra recorrió Arauco desde abril a noviembre sin tropezar con más dificultades que las crecidas de los ríos. En una segunda expedición a buscar comida, Pastene perdió 6 hombres, pero el combate en que perecieron no revestía las características de un levantamiento. Fue una escaramuza. Llevaba a bordo un piquete de 30 hombres y lo desembarcó en la bahía en lo que es actualmente el Golfo de Arauco, donde está la ciudad de Arauco, donde estuvo siempre el fuerte de Arauco. Los indígenas, los hombres, se retiraron al bosque, dejando sus provisiones, sus mujeres y sus familias en los caseríos vecinos al mar. Esos 30 hombres bajaron, descendieron de la nave y comenzaron a cometer todo género de abusos e incluso comenzaron a violar a las mujeres. En medio de esta orgía estaban los hombres guerreros de la tribu mirando desde los bosques los atropellos que se estaban cometiendo y descendieron con una furia implacable, con un odio espantoso frente a estos hombres que habían cometido este tipo de atrocidades. Y la guerra eh, pillaron a los españoles en sus ejercicios de violación, etc. Y en ese momento tuvieron que correr despavoridos hacia el mar, hacia sus hacia sus botes, sus balsas, y fueron abordados en el mismo mar por estos padres y esposos enfurecidos. Este es un hecho de atrocidades, están todas consignadas, así que aquí no hay nada a la fantasía. De regreso, tocó este Pastene en la isla Mocha, donde fue recibido amistosamente. Habían 2 tribus, la del norte y la del sur. Los isleños se le cargaron la nave con provisiones en señal de amistad. Los isleños yo creo que eran amistosos porque veían que no podían enfrentarse, eran de poco número de guerreros. Pero el capitán, aunque la isla Mocha fue donde hirieron al
pirata Sir Francis Drake en 1580, no me acuerdo qué fecha, cuando vino Drake y se enfrentó con los mapuches de la isla Mocha y lo hirieron a Sir Francis Drake. Muy bien hecho. Los isleños le cargaron la nave con provisiones, en señal de amistad. Pero el capitán, en retribución, en el momento de partir, fue muy buen hombre este señor, apresó a los generosos indígenas y se los llevó al fuerte de Penco todos los hombres y mujeres que pudieron meter en el buque. En vista del resultado de estas expediciones, Valdivia creyó definitivamente pacificada la tierra y procedió a fundar Concepción. Escribe Valdivia al rey: viendo yo cómo los caciques de esta comarca han ya venido a paz y sirven con sus indios, poblé en este asiento fuerte una ciudad, nombréla de la Concepción del Nuevo Extremo. Formé cabildo, justicia y regimiento, y puse árbol de justicia a los 5 días del mes de octubre de 1550. Es decir, la batalla de Penco había sido el 3 de marzo, había pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Todo el invierno en el fuerte se había hecho la expedición de Pedro de Villagra por toda la Araucanía, y ahora en octubre, dice, a finales de octubre, se fundó la ciudad de Concepción del Nuevo Extremo. Formé cabildo, justicia y regimiento, y puse árbol de justicia a los 5 días del mes de octubre de 1550. Y señalé vecinos y repartí los caciques entre ellos. Y así viven contentos, bendito sea Dios. Estaban contentos los caciques, dice. Las encomiendas, territorios, terrenos con indígenas para trabajar. Los términos de la nueva ciudad abarcaron desde el Maule hasta Punta Lavapié, que es donde termina el Golfo de Arauco. No se conoce el número primitivo de los encomenderos, pero en una reforma de encomiendas en abril de 1551 figuran 40 vecinos encomenderos. Eso era la ciudad de Santiago, 40 vecinos que tenían encomiendas. Pastene emprendió en octubre un tercer viaje en busca de comida. Pedro de Villagra, que regresó de Santiago con repuestos de caballos, armas y pertrechos, y Alderete avanzaron hacia el río Cautín, en el corazón de la Araucanía, y regresaron encantados de la región y su abundancia de gente. Pedro de Valdivia, cuando se expresa de forma admirado, fascinado, enamorado por la naturaleza, es precisamente en el valle de Cautín y en el valle del Tolten. Estas últimas expediciones acabaron de confirmar a Valdivia en la creencia en el sometimiento de los mapuches. Efectivamente estaban sometidos, pero faltaba lo que viene después. El gobernador había aprovechado la inmovilidad forzada del invierno para redactar 2 documentos que constituyen la base fundamental de la historia de los primeros años de la conquista. Mientras llovía en el fuerte en el fuerte de Concepción, fuerte de Penco, ahí él escribía. Ambos están fechados el 15 de octubre de 1550. El primero, le dieron esa fecha, pero escribió durante el invierno. El primero es un memorándum en el cual da a sus representantes instrucciones detalladas sobre lo que deben decir al Consejo de Indias, al rey y a otras personas a quienes escribe. Contiene noticias sobre los servicios que prestó en Europa, su venida a América, la expedición a Chile y las vicisitudes de la conquista. El segundo es una larga carta al rey en la cual le refiere con notable fidelidad la conquista desde sus primeros pasos hasta la fecha en que escribe. A pesar de la manifiesta decadencia física de Valdivia hacia esa época, la redacción de los documentos revela un narrador de admirables dotes naturales. Era un intelectual de alguna manera.
a Marte de Guerrero. Todos los que hemos bebido de esta fuente, los historiadores que han bebido de esta fuente, de los escritos de Valdivia, en la imposibilidad de reproducir su sencillez, su animación y su colorido, hemos optado por copiar el original. Es decir, la manera de expresarse de Valdivia es de un literato y de una concisión, de una economía en el lenguaje, de una precisión de los adjetivos. Era un gran escritor. Por lo tanto, los historiadores, aquí se confiesa Francisco Antonio Encina, que prefería él eh, copiar el original en vez de deformarlo. Estos memoriales debían ser llevados a España por Rodrigo González de Marmolejo, que fue el primer obispo de Chile, era un sacerdote, y por Alonso de Aguilera, deudo de Valdivia. Los motivos y el objetivo del envío de la embajada se desprenden de los mismos documentos. Valdivia había escrito 5 cartas al rey sin obtener respuesta. Tampoco había recibido confirmación de su nombramiento de gobernador extendido por la Gasca en 1548. Pedía, pues, en primer lugar, la confirmación de su nombramiento por 3 vidas, la suya y la de los herederos y sucesores designados por él, debiendo extenderse los límites de la Nueva Extremadura más allá del estrecho de Magallanes, incluyendo la costa y el mar y la tierra adentro hasta el mar del norte, que es el mar Atlántico. O sea, desde aquellos tiempos está lo que era la posesión de la gobernación de la Capitanía General de la Gobernación de Chile o de la Nueva Extremadura con lo que es la Patagonia Oriental, actualmente usurpada por Argentina. Sus demás peticiones eran confirmación del título de alguacil mayor para él y sus herederos, el derecho de nombrar los escribanos públicos, etcétera, etcétera. Vámonos a la campaña. Campaña de Cautín y fundación de la Imperial. Valdivia resolvió, me tuve que saltar algunas páginas, pero es para la brevedad de la narración. Valdivia resolvió fundar otra ciudad más al sur, en plena Araucanía, y para resguardar a Concepción, que iba a quedar solo con 50 hombres, 20 de caballería y 30 arcabuceros, la rodeó de una muralla de 4 estados de alto y vara y media de espesor. Dejó como jefe a Diego de Oro y tomando 70 soldados, 20 de caballería y 50 arcabuceros, partió a mediados de febrero de 1551 a reunirse con los 100 jinetes de Villagra y de Alterete, que le esperaban a poca distancia. Al frente de 170 soldados, recorrió el territorio buscando un lugar para asentar la nueva población. Se decidió por un sitio vecino a la confluencia del Cautín con el actual río de las Damas, el río Imperial, donde está ahora Carahue. Empezó por construir un fuerte y una vez que lo tuvo avanzado, afianzando su determinación, a Pedro de Villagra emprendió diversas excursiones por las comarcas adyacentes. Ahí está la descripción que no tenía en ese momento eh, Francisco Encina de Jerónimo de Vivar, que cuenta que Pedro de Villagra fue y hizo una expedición para escarmentar a los indios en lo que es ahora el lago Budi y los ahogó, iba de isla en isla, de isla en isla, en el lago Budi, en lo que es ahora Nueva ¿cómo se llama esto? Puerto Saavedra y, y otras cosas que se me olvidan en este momento porque no quiero parar la lectura. Entonces, a medida que recorría el territorio, iba notificando a los naturales a la obediencia que debían al rey de España y ponderándoles las ventajas que les reportaría esta sumisión y el conocimiento de los evangelios. Esto lo traducían al Mapudungún, efectivamente.
Era el llamamiento a la sujeción. Son súbditos del rey de España. Estas expediciones le sirvieron para procurarse los datos necesarios para el reparto de las encomiendas. Y ahí está la admiración de Pedro Valdivia en sus cartas posteriores al rey, donde habla de este valle del río Imperial, del río Cautín, del río Toltén, enamorado de la Araucanía. El 4 de abril regresó a Concepción con 20 hombres después de mes y medio de campaña, dejando en el fuerte a Pedro de Villagra con los 150 hombres restantes. Venía a esperar 2 buques con refuerzos que venían del Perú. Trajeron entre estos 2 buques, trajeron 100 hombres y bastimentos. En estos mismos buques que llegaron a Concepción en junio, venía una carta del rey Carlos V a la Gasca, en la cual el emperador reconocía los servicios prestados por Valdivia a la corona y ordenaba tenerlos presentes. 2 días más tarde, Diego de Maldonado le traía la noticia de la incorporación de la zona oriental de los Andes a la Nueva Extremadura y de la gente que había logrado reunir Francisco de Villagra. Es decir, hubo expediciones que no me voy a extender hacia lo que es ahora Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis. Toda esa zona fue descubierta desde Chile y pacificada y se fundaron ciudades, pero eso se ve después. O sea, Valdivia no descansaba, enviaba gente al otro lado de la cordillera. Robustecido materialmente con el refuerzo de 100 hombres que le trajeron las naves y con la próxima llegada de Francisco de Villagra, y moralmente con la carta del emperador, fortalecido con la carta del emperador, ya solo pensó en fundar la ciudad que tenía en proyecto, en sentar otro jalón, o sea, jalonando. Es un rosario de ciudades para ir de una ciudad a otra pacificando esos territorios y así ir llegando al estrecho de Magallanes, que era su desideratum, su sueño más excelso. Valdivia era realmente como un Alejandro Magno, un conquistador. Alejandro Magno quería llegar al final de la tierra y llegó y fue parado finalmente por los hindúes en el Valle del Indo. Pero si él hubiera podido, habría llegado hasta la China, Alejandro Magno. Si Valdivia hubiera podido, habría llegado hasta el estrecho de Magallanes y más allá. Le fallaron las fuerzas, le fallaron la insurrección de los mapuches. Apenas se lo permitió el invierno, en los primeros días de octubre de 1551, se dirigió a reunirse con Villagra en el Cautín, con Pedro de Villagra. La distribución de los solares, las manzanas, la ciudad era una cuadrícula y en cada manzana había solares, que era en el fondo un terreno de, lo que imaginen son, las manzanas se dividían en 4 solares, en un terreno donde tú podías tener tus chanchos, tus gallinas, tu huerto y tu jardín. Perdón. La distribución de los solares tuvo lugar en enero de 1552. Bautizó a esta nueva población, la cuarta en el orden de fecha, con el nombre de La Imperial, con motivo de haber encontrado en el techo de las casas de los indígenas águilas con 2 cabezas, talladas en madera, que recordaron las armas del emperador. Un entusiasmo loco por el sur se apoderó de los pobladores de Santiago y de La Serena. Les parecía el país más hermoso y más fértil de la tierra. Los encomenderos de Santiago querían trocar sus encomiendas de unos lugares secanos, de un cultivo, lugares más bien áridos, como es en el entorno, los sitios de entorno de Santiago, por las que se estaban ofreciendo en la Imperial, que a más de fertilidad del suelo contaban con 3.000 o 4.000 o 5.000 indígenas. Había mucha cantidad de población indígena. Gaspar de Chacón llama a la Imperial la más insigne ciudad de este reino. Sin
la rebelión de los araucanos, el centro de gravedad de la futura civilización chilena se habría desplazado de Santiago y de Valparaíso a la Imperial y Valdivia. Es cierto. O sea, el problema fue la insurrección mapuche. Pero si no hubiera existido, o sea, haciendo abstracción utópica, o sea, hipotética, perdón, no utópica, hipotética de esto, evidentemente que la Imperial habría sido la ciudad, o una ciudad como Temuco habría sido la capital. Porque todo ser humano prefiere un lugar con árboles que cortas, tienes madera, tienes recursos, tienes agua, tienes papas, puedes cultivar trigo, ganado, el ganado se da, entonces superior a Santiago. Hemos dicho que 2 días después de llegar los buques con refuerzos y bastimentos del Perú, Valdivia recibió en Concepción noticias de Francisco de Villagra. A partir de Lima, en busca de refuerzos, Valdivia le recomendó venirse por Tucumán, a fin de tomar posesión de la zona oriental de los Andes, que quedaba dentro de las 100 leguas que la Gasca le asignó de ancho a la Nueva Extremadura. La Nueva Extremadura eran 100 leguas. Una legua son como 5 kilómetros, son como 500 kilómetros de ancho. Entonces ahí está todo lo que la expedición, aquí no me voy a saltar esto, todo lo que fue al llegar a la altura de la ciudad de Mendoza, todo lo que fue la expedición por el lado de Argentina. Y me voy a... Continúa en la Araucanía. Aquí hay 3 páginas que me estoy saltando de lo que fue la expedición por el lado de Tucumán, Salta, etcétera. Mendoza, lo que es actualmente Mendoza. El gobernador Valdivia reanudó el avance hacia el sur sin esperar la llegada de los refuerzos que había traído Villagra, Francisco Villagra, acompañado de su inseparable amigo, el vicario Rodrigo González de Marmolejo, que él escribió una historia, él fue un cronista, que él contó los detalles, salió de la Imperial a mediados de noviembre de 1552, dejando a Pedro de Villagra de corregidor de esta ciudad. Llegó con 150 hombres hasta los márgenes del Tolten. Hizo construir balsas de carrizo y los soldados cruzaron el río llevando sus caballos a nado, sin preocuparse de los indios que ocupaban la ribera opuesta en actitud hostil. Por suerte para los expedicionarios, los enemigos que les aguardaban no eran mapuches, sino huilliches, hombres del sur, o sea, los representantes de la antigua cultura chincha chilena que los mapuches empujaron hacia el sur. En vez de correrse por la orilla del río y seguir a los españoles para atacarlos, en el momento de desembarcar en el punto donde los llevó la corriente, permanecieron inmóviles en la posición que habían escogido. Solo 2 días más tarde, reunidos en mayor número, les presentaron batalla en el valle de Pucón, donde ahora está la ciudad de Pucón. Futuro asiento de la ciudad de Villarrica, perdón, me equivoqué, la ciudad de Villarrica. Con tan escaso empuje que los españoles los desbarataron sin mayor esfuerzo y sin recibir daños apreciables. Los indios vencidos suministraron a los invasores el derrotero de unas ricas minas de plata situadas en la cordillera. El dato era exacto, pues Pedro de Olmos de Aguilera y Jerónimo de Alderete, que fueron a reconocer el terreno, volvieron trayendo muestras de piedras de plata. La admiración que había causado a los españoles el suelo fértil, la población, palideció ante lo que ahora iban descubriendo. En las cartas de Valdivia y en los cabildos al rey, las cartas de Valdivia a los cabildos, y en las alusiones de paso que consignan otros documentos, no encuentran sino que palabras que expresan entusiasmo y repiten como estribillo que en el mundo no hay nada comparable a esto. Admiran las praderas, las selvas, los ríos, el clima, la muchedumbre de gente y añaden de su cosecha
la abundancia de oro y de otras riquezas minerales. Este juicio no es hijo del deseo premeditado de ponderar la tierra para entusiasmar a que viniera más gente, o al emperador, o al Consejo de Indias, o a los, sino que era un juicio de comparación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los expedicionarios venían de las áridas mesetas de Castilla y habían pasado por los trópicos, donde habían lidiado con un clima horrible, mortífero, con una naturaleza indómita por su misma lujuriosa vitalidad, como son las selvas tropicales. En el Perú, en el norte de Chile, por los desiertos y en las faldas orientales de los Andes, solo habían visto estrechos valles regados, perdidos entre desiertos y el suelo de secano, que solo tienen cortas temporadas de vegetación. En el sur de Chile se reunían a la riqueza de la vegetación permanente, la salubridad, además de la, de la extraordinaria vegetación y fertilidad, estaba la salubridad del clima, la salubridad del clima y la hermosura del paisaje. Además, si en el rico territorio de Arauco habían encontrado los restos ya muy destruidos por la invasión mapuche de la antigua cultura chincha chilena, en el sur del Tolten encontraron una civilización decaída, pero aún viva, habitaciones mejores, labranzas más perfectas, una rica alfarería que contrastaba con la sencillez primitiva de los mapuches y sobre todo una población densísima de indios más pacíficos y más avanzados en cultura, que prometían someterse más fácilmente como en realidad ocurrió. Junto se recordará que Villagra alcanzó la gobernación en el valle de la Mariquina, Pedro de Villagra, junto con Valdivia. Llegaron a la Mariquina, donde está ahora San José de la Mariquina. Se habían detenido allí para planear sus proyectos en vistas del refuerzo de gente y de los elementos traídos por Villagra. Este último fue de la Imperial el 3 de diciembre a esperar a sus soldados, que venían de Santiago en dos porciones, una a cargo de Gabriel de Villagre y otra a cargo de Francisco de Rivero, mientras llegaban a los refuerzos. Valdivia procedió a fundar la ciudad de su nombre. Aquí viene la fundación de Valdivia. Los huilliches, viendo que los españoles habían resuelto establecerse a pie firme en su territorio, se resolvieron a tentar la suerte con otra batalla, pero no tenían como el mismo talento del pueblo mapuche y cayeron sobre los españoles en los momentos en que estos, al montar a caballo a partir de la Mariquina, costeando el río Cruces, hacia el lugar donde habían resuelto fundar la nueva ciudad, y llegaron a ese lugar. El momento no pudo ser más oportuno. Los españoles los arrollaron y al encontrarse detenidos en la fuga por las alturas de las barrancas del río, se precipitaron en él. Mariño de Lovera calcula en 30.000 el número de los asaltantes y en 2.500 el de los muertos por las lanzas y por los sables españoles. Fue una batalla gigante en torno al río Cruces. Este combate ocurrió el día 3 de diciembre. 2 días más tarde llegaba al campo Jerónimo de Alderete, que acababa de ganar otra batalla igual en las márgenes del Tolten. Desde este momento los indios se sometieron al vencedor y pronto llegaron a convertirse en su aliado, lo mismo que los picunches en la guerra secular con el pueblo mapuche. De aquí que la dominación española se asentara fácilmente al norte del Biobío y al sur del Tolten, mientras el estado de Arauco prosiguió luchando hasta que el pueblo mapuche se extinguió. Si el aborigen chileno hubiera sido el mismo desde Aconcagua hasta el Reloncaví, como supuso Barros Arana, el desarrollo de la conquista habría sido otro y otra la historia del pueblo chileno.
En su marcha hacia el sur, no encontró Valdivia otros estorbos que las grandes lluvias del verano y las consiguientes creces de las crecidas de ríos. Al atravesar el río Cruces, pereció un soldado y después el lugar elegido para fundar la ciudad fue el hermoso valle contiguo al puerto que Pastene había denominado ya anteriormente Valdivia. Se levantó el árbol de justicia, se designó el cabildo en febrero de 1552. El grueso de los pobladores de la nueva ciudad lo formó la gente que vino con Francisco de Villagra. Los términos de Valdivia se dividieron entre 70 encomenderos. Con la llegada al sur de los soldados de Villagra, el gobernador creyó que tenía gente bastante para poblar también en ese mismo verano otra ciudad que proyectaba. Confió la misión a Jerónimo de Alderete. El lugar escogido era la llanura de Guayalauquén, que en la suavidad del clima y la fertilidad de sus contornos reunía la ventaja de enfrentar a un paso la muy difícil, una muy fácil cordillera de los Andes. Por ahí se podía cruzar, lo que es ahora Curarrehue. Se la denominó Villarrica, por las minas de oro y de plata de que hablaban los indígenas. La ceremonia de fundación tuvo lugar en abril de 1552 y sus términos se repartieron entre 40 encomenderos. O sea, Valdivia tenía 70, Concepción 40, Villarrica 40, la Imperial 70. O sea, la Imperial y Valdivia fueron los dos ciudades fuertes. Y después Valdivia se fue a explorar y llegó hasta el seno de Reloncaví. Llegó hasta lo que es ahora Puerto Montt. Y quería llegar al Estrecho Magallanes, pero de ahí vienen sus intentos y vamos a tratar en el otro video sobre la insurrección mapuche de finales del 52 y comienzos del 53. Bendiciones, viva Cristo Rey.